armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Las órdenes de Franco eran claras, concretas, sin verborrea alguna. Estaban dichas con la mayor serenidad, sin temor al enemigo, pero observándolo constantemente. A sus subordinados no dejaba iniciativa para el mejor cumplimiento de sus instrucciones. Es decir, que no se los abrumaba con detalles sin gran importancia, y siempre con serenidad. Hola, soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, el blog para los amantes de la historia. Hoy viajamos en el tiempo a los años 20, a Marruecos, al protectorado español, para conocer a Franco el Africanista, oficial de regulares y jefe del tercio. Para ello contamos con la ayuda de Salvador Fontela. Hola, Salvador. Hola. Hoy vamos a hablar de un personaje que no pasa desapercibido en la historia española, ¿no? Es más conocido por la faceta política y por el mandato, bueno, como jefe de Estado, dictador, pero aquí vamos a centrar el programa en su faceta como militar, uno de los militares más reconocidos de su época y uno de los, digamos, más jóvenes oficiales de mayor grado de España, ¿no? Siempre hay la leyenda, que ya te la pregunto ahora mismo, si es cierta o no, que fue el general más joven de su momento. Sí, efectivamente, fue el general en su momento el más joven. Eso no está muy publicado y yo creo que no hay duda. De esta forma tampoco es importante, ¿no? La pericia militar o los éxitos no dependen de la edad, ¿no? Efectivamente. Hay generales muy viejos que han tenido grandes éxitos militares y otros muy jóvenes que han tenido fracasos, ¿no? Lo importante en esta profesión, como en todas, es triunfar, ¿no? No, y jóvenes, Alejandro Magno conquistó el imperio con pocos años. O sea que... Hay de todo en la viña del Señor y en la historia militar. Pues Salvador, estamos juntos en este programa para conocer a Franco. Yo el programa lo titulo Franco el Africanista, ¿no? Iremos viendo después ese término, pero realmente en tu libro, Franco, el caudillo militar, lo que haces es un estudio de este personaje desde el punto de vista de su carrera militar, de su libro, digamos, de hazañas y los distintos archivos y distintos estudios que hay sobre su carrera militar, vas analizándolos y vas describiendo un poco cómo fue su papel en el punto de vista solamente militar, ¿no? Es decir, un poco cómo sería su currículum de armas, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Yo como militar y aficionado, ¿no? Y ya bastante a la historia militar, es una figura más importante de la historia militar del siglo XX, eso no hay duda, ¿no? Porque es un señor que desde que salió de la academia empezó a guerrear y llegó al último estado a la máxima graduación militar guerreando, ¿no? Empezó en el año 11, cuando de teniente, y prácticamente a teniente general estuvo combatiendo, ¿no? Lo cual ya es un hito que no siempre se cumple, ¿no? Y todo... Empezó la guerra de Marruecos, después la revolución del 34 y a continuación la guerra civil, ¿no? Incluso en tu libro te metes también en la época, digamos, de dictador o jefe de Estado, jefatura de Estado, te metes en el papel, digamos, de él como jefe del Estado Mayor, ¿no? Es un poco como capitán general del ejército en la guerra del Izni y en la guerra del Sáhara, ¿no? Bueno, pero ahí ya está a nivel político, ¿no? O sea, a nivel político, digo, como jefe de un Estado Mayor. No hay que olvidar que la guerra la hacen los políticos, ¿no? La decisión de Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. La guerra la declaran los políticos, el gobierno, las cortes, que corresponde al rey,
¿no? Y la dirigen los políticos. Pues la guerra no solamente son los tiros, la guerra es la estrategia, la economía, las relaciones internacionales, en fin, muchas relaciones, la propaganda interior y exterior, y el político que inicia la guerra y que decide terminarla, bien por las buenas o bien por las malas, ¿no? Es decir, para no tener ni una alcanzar el objetivo o porque ha sido derrotado y quiere una paz y cuanto antes, ¿no? Entonces ya Franco a ese nivel ya es un militar, ya es un militar, pero su cargo ya es político, ¿no? Ya está a nivel estratégico, ya está a nivel político, ¿no? No ocurre lo mismo en la guerra. En la guerra civil él dirige las operaciones, ¿eh? Y el otro ya delega en los mandos tácticos, en los mandos, las operaciones de INI y del Sahara. No se implica directamente, ¿no? Sin embargo, la dirige desde el punto de vista político. Pero, sin embargo, en la guerra civil fue jefe político y jefe militar, ¿no? Sí, sí. Cosa que se daba hace tiempo que no se da en España. Se dio con O'Donnell en la guerra de África y en la época quizás de la Edad Media, ¿no? De los reyes católicos y cosas de esas, ¿no? Pero es una figura muy comprometida porque se arriesga el político al fracaso militar. De hecho, la ventaja de los políticos es que si hay una derrota, siempre de los militares, ¿no? Y ese intenta lavarse las manos, ¿no? Y aquí no, aquí asume toda la responsabilidad. El éxito y el fracaso está en las dos caras. Ahí depende de cómo se oriente la moneda, tenía las dos opciones. Pues claro, no solamente la culpa de la derrota lo tienen los generales, ¿no? Si no han dado los medios suficientes o no han tenido el apoyo suficiente o la política que lleva el gobierno no es la correcta, pues al final se termina una derrota, ¿no? Pero claro, el responsable al final siempre cae, el político siempre intenta, lógicamente, pues salvar la ropa. Pues en tu libro, el que lo quiera leer y el que lo haya leído, descubrirá, digamos, todos esos movimientos de tropas, batallas que él participó, cómo fue sus despliegues tácticos, también su evolución en el pensamiento, también verá un poco cómo reflexiona, ¿no?, en algunos artículos o va generando una nueva forma de ver la guerra, que lo iremos viendo en este programa. Yo creo que lo primero que no vamos a hacer una introducción a la guerra de Marruecos, porque los aficionados o los seguidores habituales de Bellum Artis saben que tenemos ya por lo menos 6 programas sobre la guerra de Marruecos. Yo que recuerde, tenemos uno que es el desastre anual, las semillas de anual, los regulares en anual, la legión en la guerra de Marruecos y por lo menos, también tenemos Igueribe y otros sobre el regimiento Alcántara. O sea que más o menos lo que es la guerra de Marruecos y el contexto de este conflicto bélico más o menos lo tenemos analizado e incluso nos podemos retrotraer casi a 1909 cuando comienza ya el protectorado, que básicamente es cuando este personaje, ¿no?, Francisco Franco, está estudiando y está formándose o quiere empezar su carrera militar, porque se va uniendo, que es todo muy rápido en este personaje, digamos, como empieza muy joven y es casi de esas promociones, si no recuerdo mal, que casi la acaban antes para ir a la guerra, ¿no? Es decir, no. No, en su caso no. Él la acaba, ¿no? No, eso fue después, fue peor normal. No, después sí que hubo una que llama las promociones Ford, que la tuvieron que acelerar para acudir a la guerra a Marruecos, ¿no? Pero no fue su caso. Él acabó, digamos, era joven, pero no aceleraba. Vale, Tienen que ser más joven. Lo que pasa es que el que no tenía 18 años no lo mandaban a África, no podía ir a África, vamos. Podía terminar antes de 18 años la carrera militar, pero si no tenía 18 años no lo autorizaban a pisar el terreno africano. Vale. Eso es lo que más o menos se sabía, que había gente que había empezado con 16, otros con 15 y algo, y claro, muchos acababan antes de los 18. Aquí, cuando hablas de lo de pisar suelo africano y no pisarlo, entramos en algo que sí que es importante entender un poco cuando hablamos de militares, ¿no?, y sobre todo de oficiales en España, que son los peninsulares, ¿no?, esos que promocionan por antigüedad y los que van a África y ascienden también por mérito de guerra, ¿no? Es decir, era una opción que tenía cualquier chico, ¿no?, que acabase la carrera militar, la academia, tenía una opción de un destino tranquilo en la península o un destino un poco más movido en África, ¿no? Lógicamente, la carrera militar y tradicionalmente los ascensos por guerra, por mérito de guerra, siempre ha existido, ¿no?, de una forma u otra, ¿no? Pero hay un principio
de las ordenanzas militares, que el oficial siempre tiene que suscitar y desear estar en las ocasiones de mayor riesgo y peligro. Uh-huh. Esa es la misión del militar. Entonces, antes de la guerra de Marruecos teníamos guerra en todo el mundo. Poquito antes, Cuba se terminó, y Filipinas terminaron 10 años antes solo. Pero siempre hemos tenido muchas campañas. Tuvimos después ante África también la guerra de Indochina con los franceses, y bueno, ya el siglo XVIII y siglo XVI, pues para qué, ¿no? No, había para ascender todos los días. Entonces, claro, ¿por qué se acuña el término africanista? Son aquellos señores que cumplen el requisito de desear y acudir a los sitios de mayor riesgo y fatiga, pero entonces no hay más que un sitio, que era África. Entonces, aquellos señores que de que salen de la academia están siempre combatiendo en África, siempre que pueden, a veces son heridos, igual como pasó a Franco, o ascienden y los mandan a la península y después vuelven, pero hay una serie de señores que siempre están dando el callo, jugándose la vida y la fatiga. Pues la guerra no solamente son tiros, muchas cosas: hambre, miseria, sed, piojos, incomodidades, lejos de la casa, dormir en el suelo, a la intemperie, y enfermedades de campaña. Y entonces, entonces se acuña el término africanista, porque no hay otro sitio donde ir, ¿no? El que tiene espíritu guerrero no tiene sitio que ir. Y no es Franco. Franco es uno de los más importantes, pero en aquella época hubo mucho, ¿no? Mola, Varela, Yagüe, Sanjurjo, en fin, que de que salieron de la academia estuvieron metiendo tiros, ¿no? Prácticamente todo el tiempo, ¿no? Y sin embargo hay otros que son más cómodos, y tienen menos espíritu militar, menos espíritu guerrero, y siempre intentan estar en la península, y se van a la África es forzoso, y cuando pueden vuelven a la península, ¿no? Y esa es la diferencia, ¿no? Y ese término se ha acuñado y se sigue empleando todavía. Luis Togore lo emplea pues para referirse a los militares que están dando, pues ocurrió en la Edad Media y ocurre ahora, ¿no? Hay uno que está siempre dispuesto a subirse al andamio, y otro que ver la hora de la acera de enfrente, ¿no? Y eso siempre ha ocurrido, ¿no? Mira, en el blog, ¿no? y en el podcast tengo una historia, Albert Chiffré, de tamborilero al coronel del ejército español. Es una historia del siglo XIX, de un militar valenciano que de tamborilero, o sea, de soldado raso, sí, por méritos de guerra llega a ser coronel en la guerra de Filipinas. Es decir, y asciende también en Cuba, asciende en una serie de hazañas, ¿no? Y es interesante porque eso es del siglo XIX, y también seguro que te suena a ti. Lo voy a la gente un segundo. Bueno, pues eso ha ocurrido siempre, ¿no? Sí. Hay siempre, ¿no? Hay cuenta la guerra en el siglo XIX, Espartero empezó de soldado y llegó a príncipe de la milicia, ¿no? Y a regente, ¿no? Y el empecinado, hubo muchos militares que empezaron de soldados o de guerrilleros y terminaron a altos cargos de la milicia, ¿no? Y bueno, pues eso eran cosas de guerra, ¿no? Y de hecho, pero en el siglo XIX, hablando de méritos de guerra. La guerra cada vez más compleja, ¿no? El problema de la guerra es cada vez más técnica y más compleja, ¿no? Si poder renunciar a los principios básicos, ¿no? De que hay negación, valor, sacrificio, ¿no? Hay que tener en cuenta que no es lo mismo combatir en orden cerrado, con una distancia muy corta, con armamentos muy sencillos, que ahora mismo es una guerra en que tanto las transmisiones, la guerra cibernética, los carros, la velocidad, los drones, tal. La guerra ahora mismo es mucho más técnica y más complicada, ¿no? No solamente de concepción, sino también de coordinación de tantos medios que están interviniendo, ¿no? Pues interviene la aviación, la artillería, los morteros, los ingenieros, zapadores, en fin, que todo eso hay que saberlo coordinar, y es muy técnica, ¿no? Entonces, claro, eso no es intuitiva como podía ser en el siglo XIX, ¿no? Como decía el general Prim, que él su faja, de jefaje general, la había arrancado de la boca de los cañones, de los carlistas, de los cañones enemigos, ¿no? Pero claro, eso era mucho valor, pero eso sigue existiendo, pero ya la cosa es más complicada desde el punto de vista intelectual y técnico. De hecho, en el siglo XIX, hablando de Prim, hay una historia
que era que el grado y el empleo efectivo no coincidía y había militares que tenían como un grado y un empleo. Y llegó a haber dos formas de galones para saber cuál era su empleo de mérito digamos, de antigüedad y el que había logrado por ascensos de guerra. Y había esa disparidad. Sí, es un poco complejo entenderlo ahora, ¿no? Sí, tengo un artículo de un colaborador que lo explica y es muy interesante. Pero y también era complejo entenderlo entonces, ¿no? Sobre todo a que lo sufría, ¿no? Que ponte a teniente coronel de infantería y capitán de ingeniero o de artillería. Y segundo estuviese destinado era capitán o teniente coronel, ¿no? Pero eso ya al final pues se suprimió, pues se simplificó. Lógico, sí. Esto todo venía, ¿no? Porque lo que vamos a ver hoy es la carrera de uno de los soldados militares que se desarrolló en África, y yo creo que el comienzo de todo tenemos a un joven, ¿no? A un joven subteniente, ¿no? O alférez, bueno, no sé si en aquel momento... Era lo mismo, ¿no? Era el mismo, pero cambiar el nombre, como segundo teniente, subteniente o alférez. Más son nombres que van cambiando. Y decide ir directamente, ¿no? a África. Y si no recuerdo mal, era a un regimiento de infantería ligera, ¿no? O infantería del África. El África, ¿no? África, que era un regimiento, vamos, en aquella época eran todos de reemplazo, ¿no? Pero había unos regimientos que estaban especializados en África, ¿no? Y que eran unidades muy de élite que estaban mucho en línea, ¿no? Y uno de ellos el regimiento África, ¿no? Y fue un regimiento que en ese momento estaba en operaciones en la zona de Melilla. Y en eso pues hizo su bautizo de fuego y empezó su primero como un teniente normal, como más o menos habilidoso, pero claro, ahí hay poco de destacar, ¿no? Porque tampoco era, pues se portó bien, como se portaron bien muchos, ¿no? Eso no tiene... Ahí entiendo también que, claro, para alguien que busca a lo mejor un ascenso, hay que buscar la batalla, ¿no? Y en aquel momento, estamos hablando, bueno, todavía en la década, ¿no? de los 1910, 1920, las tropas de reemplazo, las tropas que eran de soldados peninsulares o españoles, se usaban, pero ya se empezaba a comenzar a usar mucho también las tropas regulares indígenas para el combate más directo, ¿no? Es decir, en lo más apurado metemos a estas tropas regulares para que no caigan tantas tropas españolas, ¿no? Ya empezaba a verse un poco esa disparidad, ¿no? Nos metemos ya en el concepto de la guerra a Marruecos, ¿no? Efectivamente, las fuerzas peninsulares, las fuerzas MG8 de reemplazo no son idóneas para el combate en colonias, aventuras extrametropolitanas. Y eso los franceses y los ingleses lo entendían muy bien. España empezó a meterse en el avispero del norte de África con tropas de reemplazo, porque regulares no empieza hasta el año 11, y ya hemos ya 2 años de combate. Y son fuerzas indígenas que tienen su ventaja y tienen sus inconvenientes, ¿no? Y la legión, que es la fuerza europea, como hubiese sido la legión extranjera, hasta el año 20, donde ya llevamos 11 años de combate, ¿no? Así que se hizo un poco un retraso. Y mientras tanto el esfuerzo lo tuvieron que hacer las fuerzas peninsulares, ¿no? Que por cierto eran muy buenas. El soldado de reemplazo fue un soldado excepcional. Y hasta que la legión no empezó a tomar la primera línea irregulares, pues fue lo que dieron el callo, y lo que obtuvieron la laureada y combatieron, sobre todo los batallones de cazadores y el regimiento África, ¿no? Y otros regimientos, ¿no? Así que y que el comportamiento de los soldados de reemplazo fue siempre ejemplar. Sí. Y Franco, digamos, estaba en este regimiento África y decide dar el salto, ¿no? A estas tropas regulares. Sí, efectivamente, cuando ya se crearon las fuerzas regulares, que son unidades de choque, pues, tecnología de la época, pero los más decididos, los más valerosos, los más comprometidos con el pepito africanista o de cumplir los sitios de mayor riesgo y fatiga, pues lógicamente se apuntan a las fuerzas de regulares, que tienen un inconveniente o un aliciente o un inconveniente, depende de cómo se mire, que ya no son mandar soldados españoles, que los conoce, sabe su idioma, sino hay que entender la idiosincrasia de su tropa, que no sabe español o sabe poco, que habla un idioma, el árabe o el serja o un dialecto, y que tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Y entonces, pues, esa fue una forma de combatir. Luego, eso es un plus más añadir
a la decisión de irse a las fuerzas regulares, sobre todo en los primeros tiempos, porque ya después, cuando ya las fuerzas regulares llevan muchos años de servicio, pues ya es conocida por todos los oficiales, ¿no? Y hay capitanes, comandantes que saben, se te pueden guiar, ¿no? Pero al principio había que aprender sobre la marcha, ¿no? Las tropas en que estuve eran regulares de Melilla, ¿no? La primera unidad que se crea en Melilla, regulares de Melilla. Pero rápidamente, cuando las operaciones, una vez terminada la campaña del 11, las operaciones se desplazan a la zona occidental, a Tetuán. Uh-huh. Y entonces las fuerzas de regulares de Melilla pasan a Tetuán y cambian el nombre. Se llama, en vez de Melilla se llama Tetuán y Tetuán 1. Y entonces se llama y cambia de nombre. Y entonces Franco Franco y todos los oficiales, lógicamente, con su fuerza se cambian a la zona occidental a combatir en esa zona. Ahí, cuando estamos hablando de combatir en esa zona, ¿que es contra el Rossini? Bueno, no. La zona occidental era como la zona occidental era como la zona oriental. Cada kabila tenía su jarca. Uh-huh. Después había un personaje ahí que era Reshuni, uh-huh, que era un intrigante y estaba a todas las bandas, ¿no? Pero no era con Reshuni. Reshuni estaba a dos bandas. Hasta el final tuvo. Sí, cambiaba de bando de vez en cuando, eso es cierto. Sí, estaba con España, pero bueno, estaba yo acusando de España, tomándolo el pelo, vamos. Pero eran las mismas cabilas que se oponían directamente a la Reshuni, a todo el mundo. Y hay que tener en cuenta que la zona más dura de la guerra de Marruecos fue la zona occidental. En la zona oriental se ha quedado lo de Anual, ¿no? Que fue un desastre, ¿no? Que fue una derrota, y se ha quedado como la zona más dura, ¿no? La zona más dura fue la de la zona de occidental, tanto por orografía, por climatología, que también era muy mala, y después por la dureza de las jarcas que estaban ahí combatiendo. La de Angera, que estaba al lado de Ceuta, era muy fuerte, era muy guerrera. Y la del Larache exactamente igual, y la zona de la Yevala igual, es decir, fue una zona más dura que la zona oriental. Sí, claro, pero es cierto que después, claro, con el desastre anual, la creación. Anual ha focalizado el problema, ¿no? Sí, pero en los años todas empieza a sumar uno y sí, el Barranco del Lobo y toda esa zona era allí, claro, sí. El Barranco del Lobo fue la zona oriental. ¿Oriental? ¿Fue oriental? ¿En Melilla? Melilla, vale. Sí, en Melilla, fue en Melilla, zona de Melilla. El Barranco del Lobo fue un combate sangriento, pero no. No, era poca gente la que estaba. Sí. No. Comparado con Anual no tiene nada que ver. Muy exagerado. Sí. De este periodo en el mando de tropas regulares, este joven oficial Franco, ¿sacó alguna lección o algo que hayas visto? ¿Alguna lección en cuanto al trato con esas tropas regulares, la importancia de, no sé, a lo mejor conocer su cultura, el liderazgo como ejemplo, ¿no? También a lo mejor en este tipo de unidades funciona mucho el líder carismático, ¿no? Ese líder que va en primera fila de combate con ellos o que... Bueno, hay que tener en cuenta que, bueno, ahí tampoco Franco no destaca, ¿no? No destaca más que había muchos como él, ¿no? Había todavía, sobre todo en regulares, había muchos oficiales como él, que muchos, por cierto, pues murieron en combate, ¿no? Tuvo la suerte de ser herido de gravedad y salvar la vida, ¿no? Pero bueno, fue un gran oficial, un gran capitán, pero como él había mucho. Sí. Yo creo que es como destaca ya, es como con el tercio extranjero. Es cuando ya explota como un gran líder militar, ¿no? Y aquí, en el tercio de extranjeros, ¿no? Que es esta unidad que se va creando un poco con el espíritu de Mian Astray, de una especie de legión francesa con un toque español, ¿no? Porque nosotros ahora la conocemos como legión extranjera, ¿no? En su momento hubo como una disputa entre el nombre comercial, ¿no? En la marca, ¿no? Tercio de extranjeros o legión española, ¿no? Es decir, yo vi algún cartel de reclutamiento que ponía tercio de extranjeros y abajo escrito legión, porque había una disputa un poco de cómo llamarlo incluso, ¿no? Bueno, en realidad oficialmente se llamaba tercio extranjero. Y la idea era que fuese una unidad parecida desde el punto de vista de organización y a la legión extranjera. Pero la recluta extranjera fracasó. Es decir, que
al final había muchos más españoles y fracasó por problemas de captación extranjero y también porque también porque hubo problemas de deserciones, ¿no? Hubo problemas de deserciones importantes en los extranjeros, cosa que los españoles se daba menos, ¿no? Siempre Sí. ha sido siempre un problema endémico el problema de la deserción de la Legión, sobre todo en combate. Pero al final había más españoles y encima daban mejor resultado que los extranjeros, pero los extranjeros eran muy exóticos y se vendía bien y otras cosas y siempre había historietas, pero al final era español y siempre los oficiales españoles llamaron al tercio de legión, siempre, y a los soldados legionarios, aunque oficialmente no, y al final se impuso el nombre de legión. Cuando ya estos oficiales fueron jefes militares después de la guerra, habían ganado la guerra y eran todos ministros y tenientes generales, entonces fue cuando el nombre de estos extranjeros le pusieron lo que a ellos les gustaba, que era la Legión Española. Sí. Pues al final triunfó el nombre que quería Millán Astray. Tenemos a este joven, ¿no? De regulares, y que se une a la Legión. Claro, aquí en su primer unidad era a nivel casi un poco más que una compañía cuando llega al mando. Porque la Legión era muy pequeña al comienzo, ¿no? Manda un batallón, manda una bandera que es un batallón. batallón. Pero pasa que el batallón era muy pequeñito. Pero claro, es que hay un cambio ya radical también desde el punto de vista conceptual del empleo de las unidades. Antes los batallones eran viveros de compañía. Un batallón tenía 6 compañías. Y la tenía uno en destacamento, una por ahí, y los regimientos eran un centro de movilización de batallones, no eran unidades tácticas, no combatían un regimiento, ¿no? Creaban batallones para mandarlos al frente. Y los batallones pues tenían una compañía de un destacamento, otra de reserva, otra de descansando, y sin embargo ya tiene una unidad que va a combatir como una unidad completa. Y por primer reclutamiento, pues al principio tiene más que 3 compañías, 2 de fusil y una ametralladora. Después con el tiempo ya pasa a 3 compañías, ¿no? Y después ya se refuerza la compañía de ametralladora se refuerza ya con armas más pesadas, ¿no? Con morteros y eso, ¿no? Pero la estructura de la Legión se va creando. Primero son 2 banderas, después 3, etcétera, hasta llegar a las 8 banderas. De hecho, en el programa que tenemos la Legión en Marruecos, vamos contando cómo se va engrosando de una unidad que de hecho tenía hasta el título casi de prácticas, ¿no? Experimental, unidad de tercio que era experimental, y se va viendo su éxito en batallas, ¿no? En batallas que a lo mejor podemos comentar alguna aquí, y esos éxitos van llevando al gobierno a apostar por ella y a meterle cada vez más unidades, que es lo que vas diciendo, que va aumentando las compañías y las armas que le van dotando, ¿no? Sí, efectivamente, ya se va potenciando la capacidad de combate y de fuego, ¿no? De combate de fuego, de esa, ya teniendo en cuenta que en vez de que 6 compañías tienen una unidad de ametralladora, ya cada 3 compañías tienen una unidad de ametralladora, ¿no? Y cada vez más ametralladora, ¿no? Y después sale el fusil ametrallador. Claro, justo, que esto sí que es una novedad, digamos. Es más ligero y puede llevar más gente, eso, ¿no? Luego la potencia de fuego de esa unidad es superior en ese momento a las demás unidades. Lo que pasa es que con el tiempo cada toda unidad se va adaptando a una fórmula que tiene éxito. En la primera, así digamos, un poco la gran operación, ¿no? Que realiza Franco y la Legión es la captura del monte Uasán, ¿no? Vamos, la primera sí que podemos destacar. Ya mandando el tercio extranjero, mandando... Ya es el momento, y antes, bueno, entonces no avancemos tanto. Antes de ese llegar a ser el jefe de tercio, ¿alguna operación que puedas un poco explicar un poco cómo fue ascendiendo, los méritos que tuvo para ir ascendiendo, o las bajas que tuvieron también la unidad para que él ascendiese, ¿no? Es decir, un poco su currículum desde que decide entrar en el tercio extranjero. Bueno, en realidad el organizador de la Legión, el que le mete el espíritu característico, ¿no? Es Millán Astray, ¿no? Pero hemos dicho que el Millán Astray es como el jefe de un regimiento. Y hemos dicho que los regimientos no eran unidades tácticas. El regimiento se dedicaba a la administración, organización y logística de esos batallones, ¿no? A reclutarlos, a administrarlos, a vestirlos, a armarlos, a instruirlos y mandarlos a
a las operaciones, ¿no? Y eso es lo que se dedica a Millán Astray. Uh-huh. Millán Astray casi todo el tiempo está en Ceuta y que estaba en las operaciones es Franco, desde el principio. El espíritu táctico, la forma de operar no es de Millán Astray, es de... Y es más, las veces que estuvo Millán Astray en el frente lo hirieron enseguida, y tenía mala suerte, igual que a Franco. Parecía que tenía baraca, porque no le daban nada más que una vez el capitán. Sin embargo, Millán Astray tiene 3 días de guerra en África, y las 3 veces era nada más casi prácticamente asomar la cabeza y le metía un balazo, bien en el pecho, bien en el brazo o bien en el ojo, ¿no? Sí, tuvo la suerte. Entonces, claro, eso usaba la baja y Franco se hacía cargo de todo, ¿no? Pero si uno ve el diario de operaciones de la Legión, el que está combatiendo con una bandera, con 2 banderas, con 3 banderas, siempre es Franco, ¿no? El otro está más bien en Ceuta, visita, tal, pero es Franco el que hace a la Legión una unidad guerrera. Sí. En tu libro vas describiendo un poco todas esas acciones que se van haciendo, movimientos de tropa, cambios de base, ¿no? Y vas explicando todo ese movimiento. Y entonces vamos a esa primera batalla, la batalla de Monte Uasán, que ya es como jefe del tercio, es decir, ya tiene un mérito, ¿no? Y va subiendo el escalafón y queda una vacante, ¿no? ¿Cuál es la vacante que queda para que él sea nombrado? Bueno, él manda, sigue mandando Millán Astray, pero es el que manda los legionarios, la bandera de la Legión en combate. Él, el primero, prácticamente, es más, hay un caso en que se va de permiso y viene el teniente coronel Millán Astray a relevarlo. Y dice que en el ejército los relevos son descendentes. Si va el capitán, es un comandante el que lo cubre y no al revés. No un teniente coronel cubre la vacante de capitán. No se desciende, se va siempre para arriba, ¿no? Sí. Sin embargo, en este caso, Franco se da de permiso y le hacen ir a Millán Astray a mandar las unidades que estaba mandando un comandante. Y cuando viene Franco de permiso, él se vuelve a Ceuta, a la administración, a la organización del tercio, y Franco toma otra vez el mando de las operaciones, ¿no? Él no coge oficialmente el mando del tercio hasta que no matan a Valenzuela. Es de comandante, sale destino afuera, pues lo pide destino afuera, y a los pocos meses matan a Valenzuela, y entonces ya viene ya como oficialmente como jefe del tercio. Y ya no lo deja hasta que no ascienda a general. Porque cuando asciende a coronel también sigue jefe del tercio, y hasta después de ese Marco de la Lucema, que asciende a general, entonces se lo deja Millán Astray otra vez. Llega un Millán Astray de coronel y se hace cargo del tercio. Bueno, ahora ya está al mando, ¿no? Al mando, digamos, táctico, ¿no? Al mando de combate. Vamos a decir que el Millán Astray es el mando administrativo de organización y el táctico es Franco. Vale. Y ahí tenemos la batalla de Monte Uasán en Segangán. ¿Qué podemos sacar o qué lecciones o cómo fue este combate para que lo destaques entre todos los demás que tuvo hasta este momento? Bueno, Franco siempre operaba, tenía una forma de operar que con mucho éxito, ¿no? Una de ellas estudiaba muy bien el terreno. Se dedicaba, cuando había una operación, no se dedicaba a tomar copas ni a irse de juerga, se encerraba con sus mapas, su terreno, su información, se estudiaba muy bien el terreno. Y sobre todo, como has leído antes, observaba al enemigo, qué hacía el enemigo, no lo que está haciendo, sino qué va, porque el enemigo evoluciona también, como todo. Uno no se hace una idea del enemigo, el enemigo va a hacer esto, el enemigo está ahí, sino el enemigo dónde está ahora mismo, qué está haciendo y qué piensa hacer, ¿no? Y eso lo va siguiendo. Y después la sorpresa, siempre actúa con sorpresa. La sorpresa es uno de los principios fundamentales del arte de la guerra y él lo supo aplicar muy bien. El caso de él, había un campamento debajo del Monte Uasán en que los rifeños de arriba impunemente tiroteaban a ese campamento. Y era tomarlo, era muy costoso, ¿no? Tomarlo a la fuerza en un combate frontal entonces pues Franco fue el encargado de reducir ese enemigo. Él estudió al enemigo y veía que de noche, lógicamente, pues iba a descansar. El enemigo de noche no veía el campamento, dejaba una guardia ahí, unos tíos de vigilancia encima de las crestas, y el resto pues iba a descansar detrás, y al amanecer se ponían otra vez a
a hostigar a la fuerza española. Lo que hizo fue, pues, de noche, una marcha en silencio total, tanto que ni siquiera que no llevaban animales para no llevar, para que no hiciesen ruido, que los animales pues siempre linchan, tal, pueden tal, pero ¿qué pasa? Que entonces tienen que llevar todo el armamento y la munición a brazo, ¿eh? Y incluso el que estaba resfriado y tosía, no dejaron ir. Y entonces, pues una noche, pues en silencio absoluto, la unidad de la Legión subió arriba al monte, cuando llegó arriba un pequeño combate con la guardia, y cuando ya se dieron cuenta los rifeños, pues estaban ya esa posición ya estaba ocupada por la Legión, y ya no les fuera rentable hacer lo mismo, tomar a la fuerza, porque no iban a conseguirlo, iban a tener muchas bajas en un combate frontal. No es lo mismo un hostigamiento a escondidas, como produciendo bajas, un paqueo, que un combate para asaltar una posición, cosa que siempre la fuerza española en lucha convencional era muy superior a la rifeña. Una cosa es la guerra de guerrilla, un golpe, una emboscada, y otra cosa es tomar una posición, hay una fuerza, ¿no? Y entonces no tienen capacidad para eso. Cuando hablas de paqueo, hay que explicar un poco a los oyentes más jóvenes y sobre todo a los que nos escuchan de Latinoamérica, que era como se conocía un poco al disparo por parte de los rifeños, tipo francotirador. Los llamaban los pacos, ¿no? Porque disparaban con un arma que sonaba como pacún, el tiro. Sí, claro, cuando pasaba, primero se oye la bala que pasa por encima y después se oye el sonido de salida. Pues claro, la bala va más rápido que el sonido. Entonces, cuando rompía el aire a tu cabeza, oías ¡pac! Pasaba la bala por encima. Y después oía ¡boom! Que era el fogonazo, ¿no? La salida del fogonazo. Y eso era ¡pacum! Y entonces Paco era, no un francotirador, que disparaba así, de escondida, tal, pues, ¡pam! Bueno, y muchas veces pues, era más efecto psicológico porque que eficaz, porque tiraban muy lejos, claro, tampoco eran tontos y bueno, si había suerte y cogían carne, pues lo cogían, pero tiraban muy lejos, claro, porque también las balas van en dos sentidos, ¿no? Y entonces, pues muchas veces pues era más el ruido que las nueces. En este caso también, aunque no acertasen mucho, evitaban, por ejemplo, que los soldados saliesen a por agua, ¿no? Que saliesen a una operación, a lo mejor a un pozo para una aguada. También tenía ese elemento un poco de mantenerte a cubierto, ¿no? Si sabías que había pacos por ahí, pues no salías al descampado tan fácilmente. No, sí, pero bueno, era como como he dicho, que su especialidad era la guerra de guerrillas, ¿no? Un poco bandolerismo. El combate frontal tenía poco que hacer, siempre tuvo poco que hacer con nosotros, ¿no? Pero claro, la agua también era rutina, ¿eh? Pues iban todos los días a coger agua, pasaba todos los días, nunca pasaba nada, saludaba al morito que estaba con unas cabras, saludaba y todos los días, pues al final la gente se relaja y un día ese morito que te está saludando, pues cuando te ves descuidado, pues te mete 2 tiros por ser español o simplemente por cogerte el arma, ¿no? O por robarte, ¿no? Ver la oportunidad y siempre por bandolerismo, pues te lo hace. Entonces, claro, ese muchas veces era por falta de seguridad. Muchas bajas que teníamos por toda la guerrilla, falta de confianza, la rutina, los puestos, los centinelas, las patrullas, se hace con rutina, se va al mismo sitio, no se vigila, y entonces, pues va muy agrupado, y entonces cuando el guerrillero, si ve que no hay posibilidades, pues no hace nada, no caza. Si la presa no está fácil, pues no cazo. Pero si la veo fácil, pues mato a uno y a 2 y robo, y ya está. Pues tenemos esa operación que se hacía de noche para que no te viesen los pacos y poder avanzar hacia la posición de Monteguasán. Y al final, ¿cómo se toma esa posición? ¿O se fortifica o es una operación de rescate? No, ya se queda la posición, se queda la fuerza arriba en la cresta y ya los moros no pueden subir, no pueden hostigar el campamento. Además se hace sin baja prácticamente, ¿no? Una de las ventajas que tiene Franco es que siempre opera con muy pocas bajas. Pues su forma de operar con seguridad, con sorpresa, consigue que donde muchos se han estrellado con muchas bajas, Franco siempre tiene pocas bajas. Es lo que me llamó la atención. Son novios de la muerte y tal. La Legión siempre opera normalmente con muy pocas bajas.
Sí, sí. A mí también me imagino que en esos aspectos, ¿no? En cuanto a disminuir las bajas, ¿no? Tiene que ver un poco también el entrenamiento que hacen, a lo mejor en los movimientos en encubierto, los momentos que te Claro, cubre, la pues, ametralladora posiciona al enemigo, lo tumba y puedes claro, avanzar. exactamente, ¿no? Pues el alistamiento, la calidad de los oficiales que saben hacer la guerra y el trabajo revidas, ¿no? El trabajo, porque los legionarios, aunque el espíritu de la legión siempre nos fijamos en el primero, ¿no? Que es único y sin igual, ¿no? Y de llegar a la bayoneta, también está trabajar a convoyes, arrastrar cañones, el trabajo. ¿Eh? Y el trabajo es ahorra vida. Si vemos fotografías de los legionarios en la guerra de Marruecos, siempre veremos muchos sacos terreros, ¿no? Pues siempre, primero fortificarse, primero la seguridad, y si vemos los días de operaciones de la guerra civil, de las banderas, siempre hemos llegado hasta el sitio y hemos montado la seguridad. Aunque sea de noche, cansado después del combate, no se relajan, montar la seguridad, ¿no? La seguridad es cansado, la seguridad es andar más, no dormir, entonces la seguridad es importante para salvar vidas. Eso es algo que es muy propio también de la Legión Romana, ¿no? Que es donde coge el nombre, sí, el hecho de hacer un campamento para poder descansar tranquilo. Para llegar, primero hacían montar campamento y a veces que no lo montaban tienen fracasos y gordos. De los bárbaros saltarle un campamento porque se habían relajado y no habían montado sus trabajos. Y eso es, pues igual, el no mantener siempre la seguridad, que es muy cansado, es muy adonino, la rutina ha llevado a muchos fracasos. Y si no recuerdo mal, en tu libro, cuando estamos en este periodo más o menos, me suena haber leído o que Franco había hecho unos escritos o un artículo sobre la defensa, es decir, como una especie de estudio de la defensa de la infantería, algo así. No, pues eso fue la guerra civil ya. La civil, ¿no? Yo creo que el ABC de la batalla defensiva, vale, que es y todavía sigue vigente, entonces sigue vigente sus principios. El ABC de la batalla defensiva. Vale, sí, yo sabía en la guerra civil. Que era, digamos, un experto en la parte de la defensa. Y a lo mejor en parte lo aprendió también aquí, en la guerra de Marruecos. Es que en la guerra normalmente siempre está en defensiva. Atacas un sitio, le mata, defiende. Y no puede estar atacando en todos los sitios. Pues había las posiciones están defensivas. Uno hace el esfuerzo, uno rompe, hace el esfuerzo en un punto, ¿no? Y el resto tiene que estar defendiéndote delante para que no te dé una sorpresa, ¿no? Y entonces tienes que tener una línea defensiva estable, con una reserva para acudir en caso de apuro y tener masa de maniobra libre para poder hacer ofensivas en un punto concreto, ¿no? Y hablando ya de que Franco, por ejemplo, utilizó esas tácticas que aprendió en la defensa y la importancia que tenía en la Legión en las funciones defensivas, ¿qué otros principios tácticos o mejoras implementó o descubrió él en esta guerra que se puedan resaltar, aparte de la importancia de la ametralladora o del mortero en las unidades, digamos, a tipo compañía o batallón? Bueno, él no inventó nada, ¿no? Pero sí fue uno de los pioneros, por ejemplo, del empleo de los carros de combate. La primera actuación de los carros de combate en Marruecos, los españoles, ¿no? Que después de la guerra de 18, lógicamente, pues fue un fracaso, ¿no? Porque la infantería se despegó de los carros y encima los rifeños hicieron un obstáculo, una zanja, y cayeron ahí los carros de combate, los carros de asalto que se llamaba. Y eso pues, fue un poco impactante, pues esto es un desastre. Entonces, estos carros no valen para esta guerra, ¿no? Sí. Y sin embargo, Franco dijo que sí. Que por cierto, cuando ocurrió eso, Franco no estaba en esa acción, pero dijo que no, que los carros eran muy válidos, pero había que saberlo emplearlo y adaptarse a las circunstancias, ¿no? Y entonces, pues, ahí fue donde mataron ahí al comandante de Segunda Bandera, al comandante Fontanés, en esas operaciones, pero Franco no participó en eso. No fue uno de los pioneros que afirmó que los carros de combate eran muy válidos para este tipo de guerra. Y efectivamente. Y después, digamos, bueno, a lo mejor el orden cronológico no vamos, o no sé si lo estamos siguiendo, porque ahora mismo no sé marcar esta operación, la de Ouazzane, en qué fecha exactamente, pero
uno de los momentos más importantes de la Legión se produce en Anual, ¿no? Cuando hay el desastre Anual y la mayor parte de la Legión, que estaba en la zona occidental, se tiene que embarcar hacia la oriental, ¿no? Hacia Melilla. Ya hemos dicho que las operaciones principales se estaban desarrollando en la zona de la Yevala, ¿no? Pues, atacando al Rey Suni, ¿no? Y todo el esfuerzo militar estaba allí. Cuando se produce el desastre Anual, pues claro, hay que sacar fuerza donde sea para remediar el desastre. Y entonces vienen fuerzas regulares y fuerzas de la Legión, ¿eh? Y fuerzas de la Legión que tienen que hacer una gran marcha para acercarse a la línea de ferrocarril y de ahí embarcar y viene pues precisamente a reforzar Melilla, ¿no? Que fue su misión. Aunque no fue la primera unidad que llegó. Antes llegó un batallón, el batallón de la Corona, que estaba en Almería, fue el primero que llegó a Almería. Pero bueno, a las pocas horas llegaron refuerzos de regulares, que estaban a otro lado, y de la Legión, que Legión no había ninguno en ese momento en la zona de Melilla. La Legión se crea en Ceuta y la zona de la zona occidental, y está operando precisamente, opera en el Lau, en Sagüe, y ahora está operando en la zona de Rey Suni, y la Legión no había ningún solo legionario cuando el desastre Anual, ni un solo legionario en la zona de Melilla. A partir de entonces siempre hubo una unidad en esta zona. Aquí es cuando se produce esa carrera rápida, ¿no? Que es una retirada desde una posición que recorre, bueno, depende de la forma que se cuente, esos famosos 101 kilómetros. Sí, unos 100 kilómetros, sí. 100 kilómetros, ¿no? Hubo dos banderas, una bandera más que otra. Claro, depende, claro, tenían que irse al puerto de Ceuta a embarcar y primero ir a un sitio donde hubiese el ferrocarril, ¿no? Que era Tetuán, ¿no? Donde ahí había una línea de ferrocarril, se podía ir ya más cómodamente y más rápido a Ceuta. Y una unidad que fue la primera, fue la que más tuvo que andar, y la otra bandera, pues la segunda andó un poco menos, ¿no? Pero bueno, y además fue en marcha forzada para poder, pues iban apresionando, que más rápido, que en Melilla está muy mal, ¿no? Sí. Y entonces fue una marcha dura, ¿no? Pues, pero más llegar, lo que hicieron fue ir al combate, ¿no? Es decir, no estuvieron casi parados en Melilla y ya fueron ir avanzando para un poco... Eso fueron, claro. Primero fue desembarcar, desfilar por la población para elevar la moral, que estaba muy deprimida, y rápidamente irse a la línea del frente, ¿no? A despegar en la línea del frente, que para eso fueron, claro. No para irse a la cantina. Sí. Pero el elemento ese del desfile y cantar animó mucho a la población. De hecho, lo cuentan los periódicos, un poco el resto tal, y van asegurando la posición, ¿no? En ese momento estamos un poco cómo van socorriendo a posiciones asediadas, ¿no? Van yendo a rescatar a los que estaban rodeados por las tropas rifeñas, ¿no? Es decir, ¿había bolsas de españoles por ahí o estaban todos ya en Ceuta ya? No se salió de Melilla. Pero eso no es cosa de la Legión, esa cosa del que mandaba aquello, que era el general Dámaso Berenguer, ¿no? El alto comisario. Lo que hizo Dámaso Berenguer fue reforzar la defensa de Melilla, pero no avanzó para salvar ningún destacamento, ninguno. Nada. No, o sea, que digamos hizo una bolsa. Ni Selvan, ni Montearruy, simplemente defendió la línea de Melilla. Y eso, precisamente, a Dámaso Berenguer lo procesa por el desastre Anual y no lo condenan por el desastre, lo condenan por no reforzar por no intentar salvar las posiciones asediadas. Pues lo condenan. Porque Nadó estaba a la costa, se puede hacer un desembarco anfibio, y Montearruy también estaba cerca. Y es más, si hace una acción ofensiva, aunque sea limitada y de cosas, ya los rifeños se han visto, que cuidado que los españoles vienen. Como los españoles no salían, pues puestos jauja, vamos a seguir robando y matando, que aquí no va a venir nadie. ¿Cómo va a venir después lo que estamos haciendo, no? Después de este desastre. Si ellos hubiesen visto una acción ofensiva del primero, ya diríamos, cuidado que estos son capaces de volver y me van a pedir cuenta después, ¿no? Y por lo menos Nadó y Celuma estaba al alcance de la mano. Ya montaron un poquito más lejos, pero bueno, también se podía haber intentado. Sí. Digamos que ese intento de Berenguer, digamos, no supo contraatacar, pero pasado un poco de tiempo sí que se comenzó un contraataque, ¿no? Y se fue recuperando las posiciones
que es cuando vemos, ¿no? O todavía tenemos el recuerdo de las fotografías que se fueron tomando cuando se va recuperando las posiciones perdidas en Anual, ¿no? Sí, sí. Hay que tener en cuenta que en el año 9 empezó la expansión de la conquista en la zona oriental de Melilla y llegamos a Anual prácticamente en el año 20, ¿eh? Tardamos 11 años en llegar hasta Anual. Sin embargo, en este caso, empezamos en septiembre del 21 la Reconquista y en junio del año 22 estamos prácticamente en Anual. No me llega a Anual, pues estamos en Bentier y en Dadriu. Luego se ganó en menos de un año lo que se había tardado 10 años en conquistar antes. ¿Eh? Luego la capacidad de los rifeños a oponerse a la fuerza española era prácticamente nula. Sí. De hecho, en ese avance, yo para los nombres soy un poco malo, esos son nombres árabe o tal, ya se me dio más, pero puedo más o menos recordar que se hizo el avance por el valle, ¿no? Ese valle, Loris, el valle que va a Anual, que se va abriendo un valle, y en las montañas se fueron poniendo de nuevo posiciones fortificadas, y una de ellas, que estaba, digamos, al norte del valle y cerca de la costa, se queda aislada, ¿no? Y no me acuerdo el nombre ahora mismo, cómo era la posición, que hay un avance que se hace para liberar esa cota, que incluso se hace hasta por un desembarco marítimo para rescatarla. Se hace como una especie de contraataque por 7 zonas, para no decir aquí... Esos son Siri y Afrau, pero eso se hace durante el desastre de Anual. No, es un poco después, es que no me acuerdo el nombre ahora mismo. Lo hablé con Paco Escribano. Ah, bueno, sí, te refiero, no, pues sí, estamos hablando... A ver, Tifaraoui. Esa. Tifaraoui, claro, que eso también interviene Franco. Sí. Hay que tener en cuenta que Albert Krieg es incapaz de oponerse a la fuerza española. Va de derrota en derrota. Hemos dicho que en menos de un año se había hecho lo que se había tardado 10 años. Entonces, ¿cuál es su estrategia? ¿Cuál es su solución para no verse forzado? Es intentar repetir Igueribe. Coge una posición que esté aislada, que esté difícil de socorrer, la asedio, hago lo mismo, me atrinchero, tal, y consigo a ver si consigo que las columnas fracasen, caiga aparte de que pusiera muchas bajas al enemigo, o los españoles, mejor dicho, que siempre es muy sensible la retaguardia y la población civil, los políticos, a tener muchas bajas, y se arrepienten de seguir, o bien le produzco aquí un Igueribe, un desastre, y lo cual, pues, puedo sacar una victoria, ¿no? Pues iba de derrota en derrota. Y una se fue Tifaraoui. Pero ahí siempre el que montaba toda la operación era Franco. Es más, cuando estaba días de combate de columnas que fracasaban con muchas bajas, llamaban a Franco y le decían la posición para que resistiera. Franco ha llegado. Y con eso ya la posición se elevaba a la moral. Franco estudiaba el terreno, tal, y lo que hizo en esa operación pues fue eso. Hubo 3 columnas que avanzaron. Una desembarcó en por la zona por la zona de Afrau, desembarcó por la zona de Afrau y avanzó de norte a sur y lo iba Franco con los regulares y la legión de sur a norte. Lo que hizo Franco fue los legionarios desviarse y se fueron totalmente hacia el este. Y la otra siguió avanzando, combatiendo con el enemigo para fijarlo. Y de pronto avanzó 4 kilómetros. Se alejó de la posición y de pronto giró en 90 grados y se lanzó contra la posición desde el este. Y sorprendió a los rifeños y a la carrera, combatiendo la carrera, para que los rifeños que estaban embebidos, combatiendo al norte y al sur, las 2 columnas que avanzaban, pues los partió por la mitad y salvó la posición. También con muy pocas bajas, que es lo importante. Eso también lo mismo, factor sorpresa. Factor sorpresa y digamos lo que es el sobrepasar al defensor, ¿no? Es decir, si lo machacas con fuego, no puede levantar la cabeza y tú ya avanzaste y estás casi a cuerpo, ¿no? Cuerpo a cuerpo. De hecho, en el programa anterior, que te invito a verlo, el de la Legión de Marruecos, se explica un poco cómo es la estrategia de
engañar a los rifeños, ¿no? Engañarles, no se sabe a qué lugar van a atacar porque se hace un frente de combate muy ancho y al final el ataque se va justamente a Tifarín con esas tropas de legionarios irregulares. Es interesante porque... Repetí la maniobra la misma 2 o 3 veces y después el tercer día cambiarla totalmente, con lo cual el enemigo va a hacer siempre lo mismo, va a venir por aquí, por sitio lógico de llegada y entonces le cierra y después le da la vuelta y le ataca por detrás. El rifeño, cuando se ve que va a ser copado, que va a ser envuelto, rápidamente se iba, no aguantaba, lógicamente para a ser envuelto y caer prisionero, pues... una también de los procedimientos es no cerrarlo nunca del todo, siempre dejar una puerta para que se escaparan, porque si se quedaban encerrados, pues eran muy buenos guerreros, resistían. Si ellos veían alguna escapada, pues por ahí se iban, pues por ahí se escapaban y entonces pues había menos bajas. Algo que la gente puede que no conozca y puede llamar la atención es que la Legión en estos momentos, justo después de esta batalla de Tifarín, un poco después, no me acuerdo la ciudad porque vuelvo al mismo problema con los nombres, realiza una operación anfibia de desembarco con lanchas que habían comprado los británicos. Sí, en Alcazaseguer. Alcazaseguer, eso ustedes. Que está al lado de Ceuta, hizo un desembarco anfibio, él solo, él mandaba la fuerza de desembarco, era coronel ya, cuando era ya coronel, y ocupó Alcazaseguer, que hubiera sido muy difícil, muy costoso ir por tierra, porque está cerca de Ceuta, pero vamos, la zona es montañosa, y lo de Angera, que es la Kabila, que está pegada, era de las más guerreras y las más correosas, pues se hizo con un desembarco anfibio, con lo cual, claro, sorprendió a los yabalíes, a los de Angera, y también sirvió, lógicamente, de ensayo para el desembarco de Alucemas. Sí, ahí tenemos ya las lanchas que se habían comprado a los británicos de Galípoli, que después se usan también en Alucemas, que ya podemos que sea casi el siguiente un poco escenario de este programa sobre Franco y el mando de la guerra de Marruecos, ¿no? A nivel táctico, ¿no? Él participa en Alucemas, ¿no? Y podemos decir que su unidad, el tercio de extranjeros, es casi la vanguardia del ataque, ¿no? La vanguardia del desembarco. Bueno, efectivamente, Franco manda a la vanguardia. Para que los que primero que desembarcan no son legionarios, son los jarqueños. Que es también la forma de operar. Siempre iba adelante las fuerzas regulares, que como si fuese la caballería, ¿no? Iban las fuerzas regulares y los jarqueños, entre las cosas, porque era la forma de combatir también más del enemigo y los que iban delante. Pero el que mandaba la fuerza de desembarco, la punta de vanguardia del desembarco fue Franco. Y hay que tener en cuenta que ahí Franco tuvo una decisión muy importante, que es difícil tomarla, porque cuando el reconocimiento marino no había sido todo lo completo que tenía que ser, y cuando llegaron las lanchas había 1,50 m de agua, así que prácticamente hasta el cuello, y teniendo en cuenta que se va con armamento, con munición, con las botas, en fin, que la cosa era muy... Y claro, y el marino hace el sondeo y comunica al comando, que era al general el general Primo de Rivera, que la distancia, la profundidad del agua era excesiva. Y entonces Primo de Rivera da orden de volverse para atrás. Y Franco desobedece la orden y con su coletín de orden, da orden de ataque. La fuerza se desembarca, pues, más o menos corriendo, uniéndose uno a otro, con el agua, tal, con los fusiles en alto, tal, desembarcan. Después la operación salió bien, ¿no? Si sale mal, lo fusilan, claro. Lo fusilan. Y entonces, claro, le llama, después llama al orden, cómo ha desobedecido la orden, y él dice que, cumpliendo el reglamento, que cuando una orden, el jefe de operaciones que está en línea de contacto con el enemigo, es consciente de que esa orden va a llevar a un desastre, pues se toma la iniciativa de poder desobedecerla. Claro, estas cosas siempre salen bien, pero esa responsabilidad no la toma cualquiera, hay que tener un carácter y seguridad en sí mismo, Sí. Porque a lo mejor dice así, pues me voy para atrás, ¿no? Y si aquí la gente se me ahoga y nos quedamos empantanados con un montón de muertos y no hacemos nada, pues un desastre. Y entonces, pues esa responsabilidad la tomó y le salió bien.
Y después ya, bueno, las resto de unidades ya van desembarcando mejor. Porque Ya... me considero que eso hubiese sido un fracaso, darle mucha moral al enemigo y un problema para y romper la sorpresa, ¿no? También. Aquí uno de los objetivos que había un poco de las primeras unidades que desembarcan en Alhucemas, si no recuerdo mal, era unos cañones que supuestamente tenían en un cerro, una loma, los rifeños, o al menos tomar en una loma que pensaban que era, me suena, como Bueno, los carros de combate no podían, por eso no pudieron desembarcar. ¿Mm? Y, y tampoco los mulos. Entonces, claro, todo había que hacerlo a brazo. Y tuve que hacerlo a brazo y para poder seguir avanzando había que acumular munición, había que acumular medios, armas pesadas, sin mulos, y pues no había agua. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Entonces, claro, se tomó la cosa de playa nada más, lo que es la playa. Y los rifeños, pues, estaban bombardeando con artillería esa playa, porque estaban apretados, pues uno baja. Y era importante hacer un avance y tomar esos cañones. Porque los barcos, además los cañones de los barcos no servían para estos cañones. Porque como ellos estaban más altos Claro. y el tiro de los barcos es un tiro muy tenso, no es ¿Mm? un tiro por segundo sector, como los buses o los cañones, pues, pues entonces, pues claro, tiraban bastante impunemente sobre la fuerza desembarcada. Y claro, hubo que tomar esos cañones, hubo que irlos tomando para que para que la vez de desembarco no sufriese ese fuego. ¿Mm? Y una vez que se toma, digamos, Alhucemas, desembarca, el siguiente escenario de la Legión, ya nos tenemos que ir a la zona de la famosa línea de Estella que hay No, eso era anterior al desembarco de anterior. Lucena, anterior Vale. al 24, Ah, en sí, sí, otoño sí, del me lié. No, no, lo 24, salté. Venga, vaya fallo que tuve. en otoño del 24. Entonces ahí Sí, sí, hubo sí. pues claro, pues primero seguir combatiendo, ¿no? Hasta que no se rindiese el Adelkrim. Pero claro, aquí también que hay un problema porque los políticos siempre, como no quieren, quieren hacerlo todo gastando el menos dinero posible y al final, al contrario, te gastas más dinero y tienes más bajas, pues quería siempre negociar con Adelkrim, como siempre. Hemos desembarcado, ahora vamos a negociar Ujú. para que se rinda. Y Adelkrim lo que hacía era ganar tiempo y fortificarse. Y entonces, y al final, 3 o 4 meses, había otra vez otra ofensiva y así era y esos parones, pues le daba iniciativa al enemigo y al final es un error porque lo que vamos a darle es tiempo y recursos para que se fortifique, ¿no? Y el tiempo de la guerra es fundamental. Y bueno, y después, una vez termina eso, pues había que terminar también como nos hemos ido a la línea Estella, pues otra vez volver a ocupar Sagüe Ujú. y eso ya se hizo de una forma más rápida, aunque ya unos reverdes hay como el Gediro y eso, que están más resistentes, pero una vez que Adelkrim se rinde, pues ya la cosa es diferente, ¿no? Ya la cosa es Ujú. diferente. Sí, sí. Aunque hay gente que resiste hasta último momento, ¿no? Pero bueno, ya de forma más descoordinada y de forma Pues tenemos, más digamos, que fácil Alhucemas es aquí, casi. de forma independiente. Además, ya se pelaba entre ellos, en fin, ya la cosa cambió mucho la película. Ujú. Y hay algún, digamos, ya que estamos hablando ya de Alhucemas, que se intenta negociar con Adelkrim, ¿alguna relación o algo que una Franco y Adelkrim, una No, relación o algo que, digamos, unas elecciones? nunca, yo creo que nunca, bueno, no hay noticia que nunca, no se conocieron nunca. Ujú. Nunca, no como Silvestre, el padre sí que como una vez se vieron por Melilla, aunque hubo y bueno, con Adelkrim todo el mundo que vivía en la zona de Melilla conocía a Adelkrim, pues Adelkrim Ah, sí, vivió sí, en me Melilla refiero. mucho tiempo, Ujú. y Riquelme y Morales y todo, pues tenían mucho contacto con él, ¿no? Pero no, Franco, pues a lo mejor lo vi alguna vez por Melilla, siendo teniente o siendo capitán, tal, Ujú. no hay, no, no hay referencia que tuviese. Pero sí es verdad que Franco fue la gran pesadilla de Adelkrim. Ujú. Hemos dicho que la táctica de reproducir Geriben era el pensamiento único de Adelkrim, pues No, fue su no fue. éxito, ¿no? Claro. Y que le reventaba todo a Franco. Llegaba Franco, ¿quién era?
Franco fue que se salvó Rasmedúa, salvó Tifaragüí, Ticiaza, todas esas posiciones, tal, la mayoría fue Franco la que se levantó. También una oportunidad de hacer un descalabro a los españoles en la retirada de la línea Estella, en la retirada de Sagüen. Sagüen es una ciudad metida en centro geográfico y montañoso de Marruecos, totalmente aislada, asediada y bloqueada por todos los rifeños, y Franco se va sin una baja. De noche se le escapa, igual que hizo con el Monte Guisán, pero al revés. En vez de tomarlo, se fue. Y el repliegue después de Ceruta a Tetuán fue muy duro combatiendo, pero la legión combatió en orden, y el resto de las unidades en orden, con eficacia, y siempre la extrema retaguardia la mandaba Franco, y fue el que evitó que Adelquín cogiese una presa buena en Sagüen, porque Sagüen es una presa muy golosa, y si esa retirada no se hace bien, pues eso costar muchas bajas. Y lo mismo que desembarca en Alucema, casualmente Franco también. Pero yo creo que Franco fue la pesadilla de Adelquín. Pues ahí era la relación que yo más o menos quería vincular, ¿no? Es decir, no se conocían. Debe tener un poco de manía. Eso. Y este por aquí. Sí. Ahí también, cuando la Sanjurjada, en el 34, la hazaña, estaba preocupado con García Franco, ¿no? Y cuando que Franco mandaba la brigada de La Coruña y no hizo nada, no se sumó al alzamiento que hizo la rebelión de Sanjurjo. Pero Azaña preguntó, ¿dónde está Franco? Y hasta que no dijeron que Franco estaba tranquilo en su casa o en su unidad, no. Pues lo mismo haría Adelquín. Cuando hay una cosa, ¿dónde está Franco? ¿Dónde está Franco? Y si Franco aparecía que vaya a Asturias. Franco estaba en los sitios más difíciles. Estuvo en Alcázar, en las posiciones asediadas, en Ceruta y en Alucema. Luego Franco estuvo en los sitios más difíciles y fue el que le dio disgusto más grande al señor Adelquín. Pues más o menos vimos un poco lo que queríamos ver, ¿no? Que era un poco la evolución de Franco en la Legión. Las lecciones aprendidas, vimos la importancia, ¿no? que dio a las ametralladoras pesadas, ligeras, al mortero. También un poco vio el uso del carro. Y también su nombre, ¿no? Este coronel y después general, que sería ya al final justo de África o ya en España. No, ya cuando asciende a general, ya que asciende después de San Juan Lucema, él no ve ya el final de la guerra de Marruecos, ya el año 27 ya no está, ya está en la península, y ya pues ya no vuelve a África, pero ya en el julio del 36 para hacerse cargo de la flota africana y saltar a la península, ¿no? Ya no vuelve a hacer, ya no guerrea más en África. Digamos que en general es ya en la España peninsular, ¿no? Ya sí, ya aquí tiene varios destinos, está en Baleares, está mandando la brigada de La Coruña, después está medio central, en fin, está en destino, después manda a Canarias, en fin, está en destinos peninsulares. Pero ya África ya no vuelve, ya no guerrea más en África, ya con desembarco a Lucema ya termina su campaña africana. Así que ha estado en África desde el 11 al 26, hasta 15 años prácticamente continuo de campaña africana. Sí, porque la guerra de Marruecos acaba en el 27, ¿no? Más o menos. Yo creo que sí, en julio del 27 ya. Sí. Y después, al poco, ¿no? Es que yo fechas ahora mismo de memoria no lo sé, pero al poco es cuando le nombran para que cree o refunde la Academia Militar, ¿no? De Zaragoza. Sí, ahí el Primo de Rivera, que aunque había tenido un famoso incidente de Bentiev, con Primo de Rivera por culpa del repliegue de la línea Estella. Ese es interesante, ese en el libro lo cuentas un poco el enfrentamiento que tienen, ¿no? Claro, no es partidario, más con razón, porque era ceder un territorio al enemigo de forma gratuita, un territorio que había costado mucho trabajo ganarlo y después recuperarlo también mucho trabajo. Mucho trabajo ganarlo, la retirada costó muchas bajas, costaba más 2.000 bajas, y después volver a reconquistarlo más bajas. Luego era un poco un despropósito, ¿no? Y después también una cosa a tener en cuenta,
Y es que nosotros hacíamos un pacto con las cabilas. Con la cabila que se sometía había un pacto. Nosotros dábamos seguridad a cambio de que ellos no tuviesen sumisión, tuviesen obediencia, ¿no? Sí. Al gobierno español, a la fuerza española, a España, ¿no? Y pues si nosotros rompíamos el pacto, ellos también tenían que romperlo. Claro. Sí. Si tú te retirabas, primero lo rompían y Claro, te atacaban porque te veían dejamos el culo al aire, como pasa con Afganistán ahora mismo con la gente que teníamos nosotros. Igual. Pues le van a cortar el cuello a la familia, le van a quemar las casas. Entonces, claro, si tú te vas, tú lo dejas abandonado, y oye, pues tú me has dicho que me vas a dar seguridad. Una de dos, o porque nos vamos voluntariamente, como fue en la retirada de la niña Estella, o porque nos vamos corriendo en anual. Al final es todo el mismo, lo hemos dejado abandonado. Entonces, bueno, tú me has dicho más seguridad porque que seguridad ahora viene del crimen contra el cuello. Entonces, claro, se tiene que cambiar de bando, ¿no? Sí. Cambiar de bando por sí, por supervivencia, ¿no? Pero no es porque ellos. Y la prueba es que cuando nos volvemos otra vez a avanzar, rápidamente se suma a nosotros, ¿no? Porque ya estamos también dando seguridad, ¿no? Sí. Y en ese enfrentamiento con Primo de Rivera, hubo como insultos, es que lo recuerdo, este libro algo pasó también de que otro le iba a apoyar en una especie de escrito en contra de eso, pero después cambió de opinión el otro y Franco no protestó o algo así. Me estoy confundiendo de historia yo. Bueno, eso es difícil saberlo. Ahí, cuando para boicotear la retirada de Niña Estella, hacía falta lo más difícil de una retirada. Lo más fácil una defensiva, la ofensiva más difícil y lo peor una retirada. Eso es muy complicado, muy difícil, hay que tener mucha moral y eso es muy difícil hacer. Y necesitaba gente. Para no retirarnos de a la niña Estella, para esa retirada, la solución era que todos los jefes militares de categoría, como Franco, Valdés, Pareja, pues se pedían destino a la península. Entonces no había gente capacitada para hacerlo. Era eso, justo eso. Y bueno, y entonces pues bueno, y hay un cambio de opinión de Franco al final se queda, lo convence y se queda, y hay uno, Pareja se va, pero Pareja se va sabiendo que Franco le dice que él se va a quedar, y Pareja dice que a pesar de todo, pues se va, que después vuelve enseguida, pero él mandaba regulares, después vuelve enseguida, pero con un regimiento de infantería normal y de asesor del alto comisario, ¿no? Y después hay otro, el comandante Valdés, que es de su promoción, que lo matan, manda una jarca, y ese, pues no sé, ahí no sabe si se enteró o no se enteró. Ahí yo ya tengo mis dudas, ¿no? Obviamente, hombre, si se enteró Pareja, también se enteraría a los demás, ¿no? Tampoco sería. Y ya no sé. Y también Valdés vuelve. Valdés también se va, pero también vuelve. Y lo matan al pueblo, mandando una jarca. Manda una bandera a la Legión y al poco de volver, pues lo mataron en una nación. Algo que cuando hablamos, ¿no?, de la Legión, ¿no?, y el novio de la muerte, estadísticamente, acabas de comentar que las bajas en los soldados no eran muy altas porque eran profesionales, hacían unos avances bajo cubierta de ametralladoras, pero en la oficialidad, ¿el número de bajas era similar a una unidad normal o era más alto porque tenían que ir más en primera línea en los avances? Porque claro, estamos hablando que Franco, que era un coronel, estaba combatiendo casi en línea de batalla. Es decir, sí, la verdad que la proporción de bajas de oficiales fue muy grande, ¿no? Fue muy grande. Finalmente, porque daban ejemplo en primera línea y todo eso se paga siempre, ¿no? Pero eso también quiere decir que, bueno, en la Legión, como toda una unidad buena, pues todas las virtudes militares la llaman al límite, ¿no? Sí. Pero también era propio de los oficiales de otras unidades, ¿no? Por ejemplo, en el Barranco del Lobo famoso hubo muchos muertos, te digo el general, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron al frente de sus tropas. Eran tropas bisoñas, porque hay que tener en cuenta que... Así es que levantarse la moral tú, sí, claro. No me hace pecar, lo mandaban al frente, y sin embargo los oficiales fueron
dando ejemplos, fueron al frente y por eso también el Barranco del Lobo tuvo mala fama, porque mataron a muchos oficiales y mataron a un general, ¿no? Pero claro, el general lo mataron porque iba, no iba detrás. No, y muchas veces... Si hubiese ido detrás, hubiera dicho, oye, porque iba detrás, ¿no? Pero bueno, y entonces yo creo que el comportamiento general del oficial en la guerra de Marruecos fue muy bueno y excelente, sobre todo la unidad de choque. Claro, nos acordamos siempre de Anual, ¿no? Anual, todo bueno, Anual es una excepción de la regla, ¿no? Una excepción de la regla. Y además tampoco es muy cierto. ¿Por qué ocurre Anual, el desastre Anual? Porque no tienen cuadro de mando. Los cuadros de mando han caído ya. Claro, al comienzo. Han caído al intentar socorrer Gueriben. Sí. Las unidades se cansan, se agotan, tienen muchas bajas y sobre todo de cuadro de mando. Los cuadros de mando de la fuerza de choque, que son los que están, pues vamos, después los que están detrás de línea, pues claro, esos tienen menos, esos cuadros de mando ya no existen, están heridos, están muertos. Y eso es también uno de los motivos de la falta de control de la tropa que están sin cuadro de mando. Igual pasó en Abarrán. En Abarrán, Abarrán se abandonó, la tropa abandonó Abarrán no cayó asediada, hubo unos muertos, Abarrán cayó porque todos los oficiales cayeron muertos enseguida. No tienen los parapetos y cayeron enseguida. Entonces, claro, se quedaron sin mando y la tropa se desbandó. ¿Por qué el regimiento de Alcántara se comporta tan bien? Porque estaba el teniente coronel con ellos, por eso. Estaban con todos sus mandos. Sí. Estaba cohesionado, en una unidad completa, se había cohesionado. No se había desgastado en Gueriben, no se había desgastado no se había gastado en Abarrán. Estaba con sus cuadros de mando y, por tanto, el comportamiento fue una unidad cohesionada al frente de sus cuadros de mando. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No, es un factor esencial. O sea, y sobre todo, ya si hablamos de unidades más o menos profesionales, podrían todavía, por experiencia, entrenamiento y bueno, más o menos mantener ciertas cosas, pero gente que en Anual, si no recuerdo mal, cuando hice los programas anteriores, los libros que leí sobre el tema, se había producido un relevo de tropas y eran los más bisoños, eran casi los que habían llegado ese año, los que estaban en línea de combate. O sea, claro, es que se unieron muchos elementos. Sí, muchos elementos, sí, efectivamente. Cuando los astros se alinean, el accidente se produce. Efectivamente. Pues yo creo que más o menos el programa el objetivo que era hablar un poco sobre Franco, el africano, ¿no? El africanista, y viendo su campaña en Marruecos y cómo no nos metimos a ver los ascensos, cómo se fue consiguiendo cada ascenso en un momento de la batalla, ¿no? O de la guerra, ¿no? Es decir, en qué momento ascendió, en qué conflicto hizo tal, sino que fue una visión un poco general de cómo era la guerra de Marruecos para la legión y sobre todo para un oficial al mando de esa unidad. Y el resto está en tu libro, ¿no? En tu libro que se llama Franco, caudillo militar. Es un Franco publicado por Esfera de los Libros, pero también tienes otro libro, ¿no? Que es sobre la guerra de Marruecos en sí, ¿no? Es decir, toda la guerra de Marruecos. Sí. Bueno, el primero escribí fue la guerra de Marruecos, ¿no? Pero yo creo que es un compendio de toda la guerra, ¿no? No está centrado desde un punto un tema que siempre nos fijamos en dos temas más, el Semón con Lucema, Anual, Barranco del Lobo, y después está en una perspectiva, yo creo, desde el punto de vista siendo objetivo, intentando siendo objetivo, y por ese objetivo hay que analizar todo desde el punto de vista de los principios de arte de la guerra. Y es donde se aprende, ¿no? Y siempre de mismos parámetros, ¿no? No la parte narrativa o heroica o tal de batallitas, sino siempre sobre que son voluntad de vencer, unidad de mando, acción de conjunto, sorpresa, y de esos principios, pues se va analizando y si se cumple o no se cumple y dónde se ha fallado en esos principios. Pues yo creo que la historia y sobre todo la historia militar, es una gran fuente de una gran riqueza de información y sobre todo de enseñanza. Pero hay que saberlo analizar, hacer el examen de forma correcta. Si no, nos conduce a soluciones, a postulados erróneos y por tanto a un desastre o a tener más bajas, ¿no? Sí. Y eso hay muchos ejemplos en la historia, ¿no? Algo que era muy característico, ¿no? O digamos,
desde el punto de vista un poco de unidades, ¿no? O formas de combatir, algo que es muy propio de este conflicto, que ya se usó antes, ¿eh? Era la columna mixta, ¿no? Estas columnas que después se usaron en la guerra civil, en la que se unían unidades distintas, ¿no? Cada una aportaba un elemento y era muy propio en la guerra de África, ¿no? Las columnas, ¿no? Sí, bueno, se actuaba por columna, había apoyado una serie de posiciones y base de operaciones, ahí las columnas, y cada columna tiene una composición diferente de entidad y de medios. Entonces, claro, eran mixtas. Había infantería, normalmente caballería, iban artillería y apoyo de fuego, iba también zapadores, ingenieros, transmisiones, y podía ser columna de una compañía o de miles de hombres. Y todo operando de forma conjunta y de forma coordinada, ¿no? Además con los medios de transmisiones que había entonces. Claro, y eso fue el principio de la guerra, también que lógicamente se actuaba también por medio de columnas. Sí. Después ya la evolución de la guerra hizo ya evolucionar hacia unidades orgánicas más estables, aunque siempre variaban, siempre para cada misión necesita unos medios y una cantidad. Luego no vas a emplear más de lo que debes porque sería un derroche de fuerza. Entonces, pues, y se la ahorra para otro sitio. Luego, a partir ya prácticamente de la llegada a Madrid ya se convierte en unidades orgánicas de brigada, de división, etcétera. Pues, Salvador, muchas gracias por venir a contarnos esta historia, ¿no? Esta historia hablada de Franco el africanista, y a los oyentes os recomiendo que si queréis saber más leáis el libro Franco, caudillo militar, en el que se hace un análisis digamos, desde el punto de vista de la historia militar de este personaje. Es decir, no busquéis política en este libro, es un libro en el que se cuenta su libro de batallas, es decir, su digamos, no sé cómo se dice ahora mismo en la palabra, su currículum vitae, no, sino militarmente tiene algún nombre, el historial de guerra, no sé. No, como está el título ahí, ¿no? Ahí no se me ocurre nada. Pues, aunque siempre fue militar, pues ser militar siempre crea impronta en su forma de ser, ¿no? Y de vivir, ¿no? Pues siempre está y un estilo de vida. Pero bueno, Franco, pues claro, hemos dicho antes que empezó 18 años a meter tiros y prácticamente llegó a teniente general pues metiendo tiros, ¿no? Y entonces, claro, y además hay que reconocerla, por mucha manía que se tenga, es que lo ganó todo. Franco lo ganó todo. Franco no fue derrotado ni de capitán, ni de comandante, ni tal, ni la guerra, tal. Prácticamente en ese aspecto fue pese al que pese, uno de los grandes militares del siglo XX, vamos. Hay un libro que, bueno, ya dejamos de hablar de tu libro, de la historia de Franco en África, ¿no? Y me llama la atención un libro que leí hace tiempo que me llamó la atención por el título y lo leí, lo ojeé, venía con una revista, con un muy interesante, algo así, que era Franco no estudió en West Point, que lo citas en tu libro, me suena que lo citas, porque según tú estaba erróneo, ¿no? Según tu libro demuestras que es erróneo el pensamiento de ese libro, que yo comparto contigo, realmente me parece erróneo ese principio de decir que fue los 3 años que duró la guerra, que fue por ineptitud. Yo creo que hubo más elementos ahí para que durase 3 años. Yo creo que es poco inteligente, ¿no? Pues si era tan tonto, más tontos eran los demás, ¿no? Claro, sí. Claro, conviene ensalzar al enemigo, porque si tú ensalzas al enemigo, pues también ensalzas si le ganas, porque has vencido a un señor, a una victoria es mejor, y si está derrotado, porque has luchado contra un gran enemigo, ¿no? No un tonto, ¿no? Sí, no, eso sí, pues entonces, claro, eso es, si te da tan mediocre, pues ¿cómo serían los demás, no? Dicen también un dicho, que la guerra no la gana el que más acierta, sino el que menos se equivoca, ¿no? Bueno, también estamos en la misma, ¿no? Sí. Eso, yo creo que es un error los enemigos de Franco desprestigiarlos porque claro, se desprestigia a sus rivales, ¿no? Claro, yo entiendo que el libro tenía sus ciertas lógicas,
y otras no. Yo cuando lo leí, lo vi, que no tenía, algunas cosas tenía su razón y otras no. Pero es cierto que desde el punto de vista de la historia militar, yo prefiero el estilo británico, ¿no? Ellos siempre hacen que sus enemigos sean muy grandes, es decir, porque así su victoria es muy grande y su derrota es más pequeña. Eso lo hacen muy bien los británicos, por ejemplo, cuando pierden en Isawaldana contra los zulús, los hacen como si fuesen la leche. Y nosotros cuando ganamos siempre, bueno, es porque los otros eran mediocres, y cuando perdemos es que los otros eran muy buenos y otros muy malos. Los británicos siempre optan por el perfil alto, que los otros son muy buenos, y hace que todo sea magnífico, la victoria y la derrota. Y después sus derrotas no las cuentan. Nosotros no nos contamos las derrotas. Si te das cuenta, eso es lo que celebramos. Celebramos el anual, celebramos el Santiago de Cuba, Cavite, eso lo celebramos. No celebramos la Armada de Tolosa, no celebramos Lepanto, no celebramos la Contraarmada. Bueno, la Armada Invencible, pero Contraarmada, ¿qué fue? No, la Contraarmada no es cierto. Aquí sí, en Belungarte sí. Y nos fijamos en nuestra derrota y se nos olvidamos de nuestra victoria, que son mucho más que derrotas, ¿no? Pero bueno, es que somos masoquistas, ¿qué le vamos a hacer? Va en el ADN. Pues muchas gracias, Salvador. Nada, pues muchas gracias a ti. Ya otro día volveremos a hablar un poco de la guerra de Marruecos, si vemos un hueco de oportunidad para hablar sobre la guerra de Marruecos. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Ahora. A los oyentes, os recuerdo que si os ha gustado esta historia hablada, os pido como siempre que lo compartáis en vuestras redes sociales para que más gente descubra nuestros programas en formato YouTube y en formato podcast. También, como siempre, dar a me gusta en vuestro reproductor, y si podéis, dejar algún pequeño comentario para que los motores de búsqueda nos vayan mejorando el posicionamiento y aparezcamos más y más gente se vaya uniendo a nuestras historias habladas. Ya sabéis que siempre intento transmitir los martes y jueves en directo un programa, esta vez fue con Salvador, para hablar sobre un personaje que no pasa desapercibido, es un personaje que se sigue hablando de él por 40 años después, 50, 60, pero es cierto que no se habla de él nunca en su faceta como militar, siempre se habla de su faceta como político, y espero que este programa sirva un poco para, bueno, también conocer la faceta de un personaje que ha marcado la historia de España sin duda ninguna. Más cosas que os quiero recordar a todos los que nos escucháis y nos veis, es que si os gustan nuestras historias habladas, nos podéis apoyar dando en unirme, que está en YouTube, o también en el sistema de apoyos en Patreon, en iVoox, para que más gente pueda escuchar nuestras historias. Sabéis que podemos mejorar nuestros equipos, también los libros que compro para leer y aprender. Sabéis que esto es un hobby, no es una profesión, no vivo de ello, y por lo tanto, si queréis apoyarnos para que siga contando historias gratuitamente a todo el mundo, tenéis estas opciones. Los que lo hagan en iVoox van a escuchar anticipadamente los programas exclusivos para podcast, ¿vale? Y nada más, muchas gracias a todos, y ya sabéis, si os gustan nuestras historias habladas, os podéis tomar un café con nosotros en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/Belunartis. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Si os gustan nuestras historias habladas, os lo ponemos fácil. Nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/Belunartis, pero también a través del sistema de fans de iVoox. Es la escucha anticipada de algunos de nuestros programas. Ya sabéis que nacimos como un proyecto de divulgación por hobby y no vamos a hacer nunca programas encerrados solo para fans, pero sí que podemos agradeceros vuestro apoyo escuchando los programas antes que los demás. Muchas gracias a todos y os invito a compartir nuestros programas para que lleguen a más gente.
Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.